Este miércoles el Senado discutió de manera extraordinaria los proyectos que buscan despenalizar el aborto terapéutico. Es un tema que lleva varios años en el Congreso, pero que aún no tiene avances concretos. Queremos conocer más del debate parlamentario sobre este tema. Por ello nos encontramos con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Senadora, un tema que ha dado que hablar, siempre da que hablar, pero principalmente ahora a partir del debate que se ha generado. ¿Qué expectativas tiene usted del resultado de esta conversación? A ver, efectivamente este es un tema que estaba resuelto en nuestro país hasta el año 89, cuando el almirante Merino, antes de dejar el gobierno en la dictadura, decidió que esto no tenía que estar en nuestra legislación y lo eliminó. Lo sacó del Código Sanitario y por lo tanto desde esa fecha hasta el día de hoy esto ha sido un tema recurrente y de debate en las organizaciones, grupos de mujeres, gente del mundo de la salud, en fin. Hasta el día de hoy no hemos podido avanzar en la materia y somos uno de los 4 o 5 países donde no se consigna el aborto terapéutico en la normativa legal. Cuando uno escucha al ministro de Salud, cuando uno escucha a distintas autoridades en la materia, no logra entender que no lo tengamos consignado en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque se dice que esto ocurre, que esto no necesita ser legislado porque pasa en Chile. Y cuando uno empieza a revisar los datos en la materia, efectivamente se producen abortos terapéuticos, egresos hospitalarios por términos del embarazo por razones médicas, más de 15.000 al año, no es una cifra menor. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta negativa a legislar? Cuando además se dan argumentos que son absolutamente compatibles con la realidad. Y uno empieza a ver que la verdad es que hay posiciones doctrinarias, posiciones religiosas detrás de esto y hay algunos que pensamos que hay que hacer el debate, que es bueno que la ciudadanía sepa lo que piensan sus legisladores, que recojamos además el sentir de hombres y mujeres en nuestro país y que nos hagamos cargo de un tema que es tremendamente doloroso para muchas familias y muchas mujeres en Chile. El tener que enfrentarse al dilema de una situación riesgosa para la salud, el tener que enfrentar el dilema de un niño, un feto que es inviable absolutamente, o ir un poco más allá y enfrentar el tema de la violación. Naciones Unidas ha sacado una declaración en materia de los derechos de las niñas, señalando que el aborto es algo que tiene que ser considerado por lo que significa desde el punto de vista de derechos humanos. Y esto es importante porque cuando en Chile los que argumentan en contra del aborto terapéutico señalan que están por la vida, a mí me parece súper injusto porque no es que los que crean en el aborto terapéutico están en contra de la vida, sino que la vida es una integralidad, la vida es lo físico pero también lo psicológico, lo psíquico y creo que eso es algo que tenemos que enfrentar en nuestro país. Senadora, son diversas las posturas, tal como usted decía, para estar a favor o en contra. Los partidos del gobierno o específicamente la UDI, veíamos reflejado de hecho en las palabras, por ejemplo, de la senadora Fumbaer que provocaron tantas repercusiones, tienen una postura que tiene que ver con aspectos valóricos, entre otras cosas, para no estar de acuerdo. En su propio partido tampoco hay posturas muy claras, usted es de la que está de acuerdo, pero en su momento el presidente del partido tuvo una opinión, se abrió después posteriormente a flexibilizarla, pero hay algunos senadores, el caso de la senadora Alvear, de Walker, de Hussein Saban, que no están de acuerdo definitivamente con esta postura. Yo creo que hay posturas claras en la Democracia Cristiana, lo que pasa es que son distintas. Y yo creo que esa es la riqueza de mi partido. Y yo me alegro que hoy día el presidente de la Democracia Cristiana haya cogido lo que planteé en más de una oportunidad respecto a la necesidad de debatir y a la necesidad de que podamos abrirnos a legislar en esta materia. Hay algunos que como al final como que se tratan de subir a un carro y una postura y a mí la verdad es que lejos de molestarme me parece que es sano y es bueno. Solo los tontos dicen no cambian de opinión. Y yo creo que con los argumentos que hay, con la evidencia que tenemos, con la realidad del país, incluso con el propio acuerdo de la Democracia Cristiana en esta materia en el 5º Congreso, uno reconoce la necesidad de que nos hagamos cargo de un tema que es una realidad en nuestro país. No estamos hablando del aborto libre, no estamos hablando del aborto como control de natalidad, estamos hablando del aborto en casos médicos, concretos, específicos, que reconocen una realidad que en Chile ocurre y que además nos han dejado como país fuera de lo que es la realidad internacional.
a ratos uno dice, bueno, estos temas movilizan y apasionan y hacen que hayan reacciones duras, no por las posturas, sino que por los dichos de algunas personas. Lo que dijo la senadora von Baer, la verdad es que es lamentable, sobre todo cuando uno escucha a una mujer. ¿Por qué? Porque habla de prestar el cuerpo, cuando la maternidad es algo donde claramente uno no presta el cuerpo, es una relación íntima y estrecha con el niño y la madre, que obviamente sería maravilloso que el padre también la pudiera tener, pero no es posible. Entonces, yo creo que lo importante es que expongamos las ideas, demos los argumentos, reconozcamos la experiencia que hay en esta materia y nos hagamos cargo de un tema que no es un tema pro vida o en contra de la vida, sino que justamente cómo compatibilizamos la vida en todos sus aspectos, físicos, psíquicos, psicosociales, y avanzamos hacia una legislación que reconozca una realidad en nuestro país. Senadora Rincón, antes de concluir, quiero aprovechar su presencia acá y en las últimas horas conocimos novedades respecto al tema de Aysén. Después de varios días de conflicto se llega a una especie de acuerdo, se está trabajando en subcomisiones, los dirigentes están de hecho todavía en Santiago. ¿Qué opinión tiene usted respecto al acuerdo en sí y al actuar del gobierno en todo este proceso? Mira, primero decir que este no es un tema que haya provocado, o el drama de Aysén no lo provocó el gobierno actual. Esto es un drama que se arrastra desde hace mucho tiempo y rescato las palabras de Iván Fuentes. A Iván yo lo conozco, me tocó compartir con él muchas veces en el pasado y creo que él ha dado en el clavo y interpreta a mucha gente en el país, también a mis electores del Maule Sur. Él quiere, o la gente quiere, que se trabaje y se legisle y se empuje las cosas en Chile no para unos pocos, sino que para todos. Que en cada rincón de Chile tengamos posibilidad de acceder a buena salud, que en cada rincón de Chile tengamos posibilidad de acceder a buena educación, que en cada rincón de Chile el costo de la vida no sea desmedido y que al final todos y todos se sientan parte de este desarrollo del que se habla tanto fuera, pero que la gente en sus casas cuando lo mira en televisión dice, bueno, a mí no me llega. Correr las fronteras para que la inclusión sea para todos y para todas. Y en ese sentido, valorar el acuerdo, valorar por fin que el gobierno haya entendido que tenía que sentarse a conversar, que no era con represión, y las redes sociales nos ayudaron a conocer lo que estaba pasando en Aysén. Creo que hay explicaciones que dar por parte del jefe político y jurídico de las policías, que es el ministro Ginspeter. Senadora, quiero agradecerle, naturalmente el tiempo siempre es breve, pero quiero agradecerle por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Dentro de pocos minutos estamos de vuelta.